En el pequeño pueblo de La Esperanza, perdido entre las colinas del sur de Texas, no había llovido durante 8 meses. La tierra se había agrietado como una piel vieja, y los una vez verdes campos se habían transformado en una desolada llanura del color de la paja quemada. Los pozos que habían abastecido a la ciudad durante décadas comenzaron a secarse uno tras otro, dejando a las personas sin agua ni esperanza. Cada mañana, los habitantes miraban con inquietud al cielo despejado, pero éste solo respondía con su indiferente azul. En el extremo de La Esperanza, donde el camino polvoriento daba paso a la naturaleza intacta, se erguía una humilde casita con persianas azules desteñidas. Allí vivía doña Isabela Gutiérrez, una mujer de cabellos plateados y ojos llenos de bondad y una sorprendente sabiduría. Tenía 76 años, la mayor parte de los cuales había vivido en este pueblo. Había visto sus florecimientos y caídas, bodas y funerales, festividades y días laborales. Pero ahora doña Isabela veía cómo la desesperación se filtraba en los corazones de la gente, como un veneno. Familias jóvenes recogían sus cosas y se marchaban en busca de un mejor destino. Los campesinos miraban en silencio sus cultivos en decadencia. Los niños ya no jugaban en las calles, y los perros vagaban por la ciudad en busca de alguna humedad. Solo en el pequeño jardín de doña Isabela aún latía la vida. Ella cuidaba cada gota de agua para sus flores especiales, que atraían mariposas. Muchos en el pueblo consideraban a la anciana algo excéntrica, especialmente después de que empezó a contar que las mariposas le susurraban mensajes de Dios. Cada aleteo de sus alas es una palabra del Señor, decía doña Isabela, cuando los niños del vecindario venían a ver su jardín. Solo hay que aprender a escuchar y a creer. Los adultos solo movían la cabeza, pues que no podría imaginar una anciana solitaria. Pero algo en sus ojos, tranquilos y claros, hacían reflexionar incluso a los más empedernidos escépticos. Y cuando la sequía comenzó a amenazar la propia existencia de La Esperanza, la gente empezó a prestar más atención a la extraña mujer y a sus mariposas. Pues cuando se agotan todas las fuentes habituales de esperanza, las personas están dispuestas a creer incluso en los milagros más inusuales. Doña Isabela no siempre había estado sola. Una vez su casa estaba llena de risas y amor. En su juventud, se mudó de un pequeño pueblo en México, cruzó la frontera con la esperanza de una vida mejor. Isabela era una belleza de piel morena y largos cabellos del color del cuervo. En la feria de un pueblo vecino conoció a Juan Gutiérrez, un mecánico trabajador con ojos amables y brazos fuertes. Se casaron cuando Isabela cumplió 20 años, y pronto nació su hijo Miguel. Juan les construyó una casa en La Esperanza, un pequeño pero acogedor pueblo donde todos se conocían. Trabajaba en una gasolinera, mientras Isabela cose indumentaria a medida. Miguel crecía siendo un chico inteligente, amaba leer y soñaba con ir a la universidad. Su vida era sencilla, pero feliz. Los domingos iban toda la familia a la iglesia, y luego hacían picnics junto al río, que entonces fluía con fuerza a través de todo el pueblo. Pero la felicidad no duró eternamente. Cuando Miguel cumplió 18 años, se marchó a servir en el ejército. Y 6 meses después, la casa de los Gutiérrez recibió la terrible noticia. Su único hijo había muerto en cumplimiento de su deber. Para Isabela, el mundo había perdido todos sus colores. Juan trató de consolar a su esposa, pero el dolor también lo debilitó. 3 años después de la muerte de su hijo, falleció de un infarto. Isabela quedó completamente sola. Durante un tiempo, apenas encontraba fuerzas para levantarse por las mañanas. Los vecinos la visitaban, le llevaban comida, intentaban consolarle, pero casi no hablaba. Su jardín, una vez floreciente y cuidado, se cubrió de maleza. Parecía que la vida se había detenido. Todo cambió en una mañana de primavera, cuando doña Isabela salió al porche y vio una extraordinaria mariposa con alas de color índigo, que se posó directamente en su mano. La mariposa no se fue durante varios minutos, como si quisiera decirle algo. Y de repente, la mujer sintió un extraño calor en su pecho, por primera vez en muchos años. Le pareció escuchar la voz de Miguel. «Mamá, todo estará bien». La mariposa aleteó y voló. Pero desde ese día Isabela comenzó a volver a la vida. Ella puso en orden el jardín y lo llenó de flores que atraían mariposas. Los vecinos notaron el cambio. La mujer volvió a sonreír e incluso comenzó a contar que las mariposas le traían noticias de su hijo y su esposo.
y a veces incluso de Dios mismo. Muchos consideraron esto una peculiaridad de una madre en duelo, pero nadie discutía. Lo importante era que doña Isabela nuevamente quería vivir. La sequía en La Esperanza comenzó de repente, como si alguien hubiese cerrado la llave del cielo. Al principio, la gente no se preocupó demasiado. Había habido periodos de sequía antes. Pero cuando pasaron 3 meses sin una sola gota de lluvia, los habitantes empezaron a inquietarse. Los campesinos fueron los primeros en dar la voz de alarma. Sus cultivos estaban muriendo en la raíz. El agua en los pozos bajaba cada vez más, y pronto algunos de ellos se secaron por completo. El alcalde Diego Ramírez, un hombre joven y enérgico, intentó calmar a los ciudadanos de todas las maneras posibles. Organizó el transporte de agua en cisternas desde el condado vecino, pero eso solo era suficiente para las necesidades más básicas. Las personas hacían colas con cubos y garrafas, a menudo estallaban discusiones. Algunos no soportaron, y se fueron a vivir con familiares en otras ciudades, dejando atrás sus casas y propiedades. El padre Ernesto, un sacerdote canoso de la iglesia local de Santa María, celebraba servicios especiales, pidiendo a los cielos que enviaran lluvia. La gente rezaba con fervor, pero el cielo permanecía cruelmente limpio. Después de 6 meses de sequía, la desesperación se volvió casi palpable. Se podía ver en la mirada apagada de los habitantes, oírla en sus conversaciones. La ciudad está muriendo, decía el viejo farmacéutico don Felipe, repartiendo vitaminas a los niños. Si algo no cambia pronto, todos tendremos que irnos. La escuela cerró anticipadamente, cuando se volvió imposible proporcionar a los niños agua potable durante el día. La joven maestra Carmen López recorría las casas, llevando tareas a aquellos alumnos que aún permanecían en la ciudad. Un día, entró a ver a doña Isabela, y se sorprendió al ver su jardín florecido. ¿Cómo logra mantener las plantas en esta sequía?, preguntó Carmen. Uso cada gota de agua que me dan para lo más esencial, respondió doña Isabela. Y lo que necesito es que las mariposas vengan. Sin ellas no escucharé lo que Dios quiere decirme. Carmen asintió cortésmente, pero esa noche le contó a su abuela sobre la conversación. Esta no se sorprendió. Isabela siempre ha sido especial. Después de todas las desgracias que le han pasado, el Señor, tal vez, le otorgue sabiduría especial. ¿Quién sabe? Pero la mayoría de los habitantes de La Esperanza estaban demasiado ocupados luchando por sobrevivir, como para prestar atención a la extraña anciana y sus mariposas. El agua se volvía cada vez más preciosa, y la esperanza cada vez más rara. La ciudad se sumía lentamente en un profundo sueño, del cual parecía que no habría despertar. El sueño llegó a doña Isabela en la noche más tranquila, cuando incluso el viento parecía haber dejado de respirar. Soñó que caminaba por el lecho seco de un río, y sobre ella danzaban cientos de mariposas con alas de todos los matices de azul. Volaban en una dirección, como si señalaran un camino. En el horizonte se alzaban montañas bajas, que doña Isabela nunca había notado antes. En el sueño, sabía que detrás de esas montañas había agua, viva, limpia, capaz de saciar a todo el pueblo. Al despertar con los primeros rayos del sol, doña Isabela sintió una claridad inusual de pensamientos. Salió a su jardín y comenzó a orar, fervientemente y con sinceridad, como no lo había hecho en muchos años. Señor, si esta es una señal de ti, dame otra confirmación, murmuraba, mientras pasaba las cuentas del rosario entre sus dedos. Y entonces ocurrió el milagro. Una gran mariposa de alas de un azul intenso se posó en su hombro, igual que en el sueño. El corazón de doña Isabela latió más rápido. No se movió, temiendo espantar la creación divina. La mariposa permaneció inmóvil durante varios minutos, y luego, de repente, se elevó y dio 3 vueltas alrededor de su cabeza, antes de dirigirse hacia aquellas colinas que Isabela había visto en su sueño. Es una señal, susurró ella. Dios está hablando conmigo a través de las mariposas. Todo el día doña Isabela reflexionó. A ella, una simple anciana, le dio miedo dirigirse a todo el pueblo. ¿Quién creería en su extraño sueño y en la mariposa? Se reirían, la considerarían una anciana fuera de sí. Pero, por otro lado, ¿podía permanecer en silencio si el Señor le había mostrado el camino para salvar la ciudad? El domingo, después de la misa, cuando los feligreses ya comenzaban a dispersarse, doña Isabela pidió al padre Ernesto que le diera la palabra. El sacerdote,
que la conocía desde hacía muchos años, accedió. «Queridos vecinos», comenzó ella con una voz suave, pero firme. «El Señor me ha enviado una visión. Sé dónde podemos encontrar agua». La gente se miró entre sí. Algunos se encogieron de hombros. Otros miraron con interés. Doña Isabela contó sobre su sueño, sobre la mariposa guía, sobre las montañas al este, donde, según ella, se ocultaba una fuente de agua viva. «Las mariposas son mensajeros de Dios», decía ella. «Me mostraron el camino y debo seguirlas. ¿Quién vendrá conmigo?». En la iglesia reinó el silencio. La gente miraba al suelo, sin atreverse a mirar a los ojos de doña Isabela. Finalmente, la joven Carmen López dio un paso adelante. «Yo iré con usted, doña Isabela. Al fin y al cabo, ¿qué tenemos que perder? El agua se está acabando. La esperanza casi no queda. Tal vez su visión sea la respuesta a nuestras oraciones». Después de la reunión en la iglesia, la noticia sobre la extraña declaración de doña Isabela se esparció por la esperanza como el fuego en el bosque. La ciudad se dividió en dos bandos. El padre Ernesto, aunque con cautela, apoyó la idea de buscar agua. El Señor a menudo habla a través de las personas más simples. ¿Acaso no fueron los pastores los primeros en enterarse del nacimiento del Salvador? Pero el alcalde Diego Ramírez estaba completamente en contra. El lunes convocó una reunión de emergencia del Consejo Municipal, a la que también invitaron a doña Isabela. La gran sala del ayuntamiento se llenó de habitantes. Hacía mucho tiempo que no había tanto bullicio. «Estimada doña Isabela», comenzó el alcalde Ramírez con tono moderado, pero firme. «Entiendo su preocupación por la situación de la ciudad. Todos estamos orando por lluvia. Pero, con base en un sueño sobre mariposas, ¿puede uno convocar a la gente para ir al desierto? Eso es irresponsable. Necesitamos soluciones racionales, no supersticiones». Varios miembros del consejo asentían con aprobación. Don Manuel, dueño de la única gasolinera, añadió: «Si queremos encontrar agua, debemos contratar a hidrólogos de San Antonio, no andar persiguiendo mariposas». Doña Isabela escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Cuando el ruido se calmó, simplemente dijo: «No pido dinero al municipio. No pido apoyo oficial. Solo sé que debo ir. Y comparto este conocimiento con quienes estén dispuestos a creer». Para sorpresa de muchos, don Felipe, el respetado farmacéutico, se puso de pie en defensa de doña Isabela. «Conozco a esta mujer desde hace 30 años. Nunca ha sido imprudente ni tonta. Si dice que ha visto una señal, estoy inclinado a creerle. Y yo iré con ella». María Ortiz, madre de 5 hijos, también se levantó. «Mis hijos mayores, Juan y Pablo, también quieren unirse. Son chicos fuertes y ayudarán en el camino». Carmen López, que ya había expresado su apoyo en la iglesia, añadió: «Tengo mapas de esta zona. Estudié geografía en la universidad. Puedo ser útil en esta expedición». El alcalde Ramírez frunció el ceño. «Ustedes son adultos y tienen derecho a arriesgar sus vidas, pero yo, como alcalde de esta ciudad, declaro oficialmente: no apoyamos esta aventura y no nos hacemos responsables por sus consecuencias». Después de la reunión, cuando la mayoría se dispersó, Carmen se acercó a doña Isabela. «No haga caso al alcalde. Es un buen hombre. Solo tiene miedo de dar falsas esperanzas a la gente». Doña Isabela sonrió. «La esperanza nunca es falsa, querida. Incluso si no encontramos agua, el mismo viaje puede cambiar nuestros corazones. Y esto a veces es más importante que llenar los pozos vacíos». Temprano en la mañana, cuando los primeros rayos del sol empezaron a tocar los techos de la esperanza, un pequeño grupo se reunió ante la casa de doña Isabela. Don Felipe trajo su viejo botiquín con medicamentos y vendajes. Los hermanos Ortiz, Juan y Pablo, robustos chicos de 16 y 17 años, llevaban mochilas con provisiones de agua y comida. Carmen López desplegó en la terraza un mapa de la zona, intentando determinar la ruta más probable hacia las montañas que doña Isabela había descrito. «Si salimos ahora y caminamos todo el día, debemos llegar a las estribaciones para el atardecer», dijo Carmen, pasando el dedo por el mapa. Doña Isabela salió de casa con un vestido sencillo y un sombrero de ala ancha. En sus manos sostenía una pequeña fotografía enmarcada. Su difunto esposo e hijo sonreían desde la foto desgastada. «Debemos esperar», dijo suavemente mirando al cielo. «¿Esperar qué, doña Isabela?», preguntó Pablo, moviéndose de un pie a otro, ansioso por partir. «Un guía», respondió ella, como si fuera el hecho más obvio. Todos se quedaron en silencio, sin saber qué decir. Don Felipe y Carmen intercambiaron miradas preocupadas. Tal vez el alcalde tenía razón.
y esta empresa era solo el delirio de una anciana solitaria. Pero de repente, Juan Ortiz apuntó a un arbusto de jazmín. ¡Miren! En la flor se posaba una mariposa con alas de un color azul brillante, exactamente igual a la que doña Isabela había descrito. Aleteó y voló en dirección a las montañas del este. Ahí está, nuestra guía, sonrió doña Isabela. Ahora podemos ir. El camino resultó ser más difícil de lo que habían presagiado. El sol ardía sin compasión y no había sombra para descansar. El agua en las cantimploras se acababa más rápido de lo que esperaban. Carmen consultaba constantemente el mapa, pero cuanto más lejos iban, menos segura estaba de la ruta. El terreno se volvía cada vez más rocoso y desconocido. Al mediodía, los hermanos Ortiz comenzaron a rezagarse, cansados del calor y de la larga caminata. Don Felipe respiraba con dificultad, su rostro enrojecido por el esfuerzo. Solo doña Isabela, a pesar de su edad, caminaba sorprendentemente ligera, como si una fuerza invisible la guiara. Quizás deberíamos volver, sugirió con cautela Carmen, cuando se detuvieron para un breve descanso. El sol es demasiado abrasador, y el agua se está acabando. Doña Isabela miró hacia adelante. La mariposa azul no se veía por ninguna parte. Por primera vez durante todo el camino, una sombra de duda pasó por sus ojos. Pasemos un poco más, dijo al fin. Si antes de la puesta del sol no encontramos ninguna señal de agua, o la mariposa no aparece de nuevo, regresaremos. Su pequeño grupo avanzó otra vez, pero ahora en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. La fe, que parecía tan firme por la mañana, comenzaba a desvanecerse bajo el abrasador sol del desierto. Cuando el sol empezó a descender hacia el ocaso, y hasta doña Isabela estaba dispuesta a reconocer la derrota, ocurrió algo sorprendente. De la nada, aparecieron decenas, y luego cientos de mariposas, no solo azules, sino de todos los colores del arco iris. Revoloteaban alrededor de los viajeros como una nube viviente, y luego se dirigieron a un pequeño desfiladero entre las rocas. ¡Miren!, exclamó Pablo, ¡nos están mostrando el camino! Con las últimas fuerzas, el grupo siguió el tumulto de mariposas, que los condujo hasta un lugar rocoso cubierto de grandes piedras. A primera vista, no había nada destacado allí. «Hay algo aquí», dijo doña Isabela, arrodillándose ante la pila de rocas. «Lo siento». Los hermanos Ortiz comenzaron a despejar la traba. El trabajo era pesado, pero con cada piedra retirada, su entusiasmo crecía. Y de repente, Juan gritó: «¡Agua! ¡Veo agua!». Bajo la pila de piedras había un viejo pozo, protegido del sol y la evaporación. El agua en él era clara y fresca. Carmen fue la primera en bajar su cantimplora por la cuerda, y cuando todos bebieron, no pudo contener las lágrimas. «Esto es un verdadero milagro». Don Felipe, explorando los alrededores, descubrió que estaban al borde del lecho de un antiguo río subterráneo. «De aquí debería haber suficiente agua para abastecer a todo La Esperanza», dijo con reverencia. Doña Isabela observaba en silencio el cielo atardecido, donde gradualmente desaparecían las mariposas. Su corazón rebosaba de gratitud. El regreso a La Esperanza fue triunfal. La noticia sobre la fuente encontrada se esparció por el pueblo más rápido que el viento. Incluso el alcalde Ramírez, quien al principio había mostrado escéptico ante el relato de los que regresaban, no pudo negar los hechos cuando don Felipe presentó muestras de agua y notas detalladas sobre la ubicación del pozo. «Debemos organizar de inmediato una expedición con técnica», dijo el alcalde en una reunión de emergencia. «Si la fuente realmente es tan abundante como ustedes dicen, podremos construir un acueducto hasta la ciudad». Los trabajos comenzaron una semana después. Los hombres de La Esperanza, incluyendo a aquellos que ya estaban a punto de irse, se pusieron a cavar con palas y picos. Las mujeres preparaban comida para los trabajadores y ayudaban a despejar el camino para el futuro acueducto. En 2 meses de arduo trabajo, el primer agua de la antigua fuente fluyó por las tuberías hasta la plaza central del pueblo. El día en que la fuente comenzó a funcionar se convirtió en una verdadera festividad. La gente lloraba, reía, se abrazaba. Los niños corrían bajo los chorros de agua, sin creer en su suerte. El padre Ernesto celebró una misa de agradecimiento, y toda la comunidad cantó himnos con un fervor inusual. Doña Isabela se quedó al margen, observando la alegría general. Se le acercó el alcalde Ramírez. «Doña Isabela, debo pedirle perdón. No le creí. Consideré su relato sobre las mariposas una invención. Pero ahora entiendo que Dios en verdad hablaba a través de usted». Ella sonrió.
Todos estamos aprendiendo a escuchar, señor alcalde. A veces, la voz de Dios resuena como el susurro de las alas de una mariposa. Gracias por ver la historia de Doña Isabela y las maravillosas mariposas. Si te ha gustado esta inspiradora parábola sobre el poder de la fe, la esperanza y la ayuda divina, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Apreciamos mucho tus comentarios. ¿Qué fue lo que más te tocó en esta historia? Tal vez tuviste tu propia experiencia en la que la fe te ayudó a superar, aparentemente, dificultades insuperables. ¿O también has visto señales desde arriba en los lugares más inesperados? Comparte tus pensamientos en los comentarios, y nos vemos en los próximos videos con nuevas historias que calentarán tu corazón y llenarán tu alma de luz.